son una pareja excepcional. Pero muchas veces las personas no tienen ni idea del precio que se tiene que pagar o del camino que ha recorrido una persona para disfrutar hoy de lo que está disfrutando. Se ve sencillo y muchos quieren los resultados, pero no quieren el proceso. No quieren el proceso. Yo creo que muy pocas mujeres hubiesen hecho lo que tú hiciste. Y también, al igual que él, muy pocos hombres hubiesen hecho lo que él hizo. Matrimonio en Expansión nace de un deseo genuino de Joel y mío, de poder bendecir a otros matrimonios con nuestra experiencia de vida, inspirarlos a que no importa lo que haya pasado, hay posibilidades de que un matrimonio sea armonioso y que tú puedas lograr todo lo que tú quieres en pareja. Tenemos muchas ideas de talleres que vamos a seguir haciendo. Queremos empezar a trabajar lo que es esa parte de sanar, porque nos hemos dado cuenta que los matrimonios hoy en día se juntan, pero empiezan a convivir desde la necesidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Overthinking, el podcast que te lleva más allá de los pensamientos, para invitarte a dejar de sobrepensar y tomar acción. Hoy estoy con una invitada muy especial, una persona que llevo creo que casi un año y algo conociéndola. Ha impactado mi vida de manera increíble, he aprendido muchísimo de ella como mujer, es realmente un ejemplo a seguir y sobre todo el tema que vamos a estar tratando hoy creo que es una de las figuras principales que puede hablar de este tema por las etapas que ha pasado en su vida, cómo ha tenido esa resiliencia para tener éxito en un matrimonio. Y un tema que ahora mismo es básicamente algo tabú o que no se quiere hablar o que simplemente se quiere obviar la importancia de un buen matrimonio, de un matrimonio saludable hoy en día en la sociedad, ya que básicamente es el núcleo, es por donde comienza la familia, un buen matrimonio. Así que para mí es un placer, es un honor recibir conmigo hoy una persona que al conjunto de su pareja y unos amigos están haciendo un cambio increíble y aporte de valor a muchísimos matrimonios y que van a seguir creciendo. Una persona digna de admirar, 22 años de matrimonio, yo creo que tiene mucho que enseñarnos. Así que para mí es un honor recibir en este podcast a Mayrin. Mayrin, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias, Joiny. Qué lindo. Gracias por esta oportunidad. De verdad que me siento privilegiada el que tengas este espacio conmigo. De verdad que mi propósito se sigue cumpliendo y en el momento que menos espero siempre llega alguien como que Mayrin, es momento de que sigas expandiendo, ¿verdad? Todo lo que tienes que aportar al mundo. Y te agradezco por eso, por creer en nosotros, por también ser inspiración para nosotros, porque de verdad tienes un corazón gigante y eres luz para este mundo. Ahora, Gracias. Qué bueno tenerte cerca, qué bueno tenerte en mi vida. Es toda una conversación íntima. Aquí vamos a hacernos de cuenta. Y mira qué lindo que estés visitando mi pueblo, las montañas de Orocovis. Me encanta. Un paisaje exquisito, estamos respirando aire puro, una brisa divina. Estamos en el mismo centro de Puerto Rico. Correcto, el corazón de Puerto Rico. Esto está bello. Sí. Me ha encantado la experiencia y gracias por invitarme. Nuestro remancito de paz. Bueno, pues como decía, esto es una conversación entre tú y yo. Vamos a hacernos de cuenta de que esa gente no está ahí. Vale. ¿Okay? Usted si está ahí, escuche y llévese el valor que salga de aquí de esta conversación, que yo sé que va a ser muchísimo. Y el tema central, como lo dice el título de este podcast, amar en tiempos difíciles. Wow. El matrimonio en este tiempo. Yo quiero comenzar diciendo, para mí es una hazaña, 22 años de matrimonio. Yo tengo 28 años. Es decir, eso es prácticamente casi lo que yo he vivido. 22 años de matrimonio. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Mayrin? ¿Cómo llega, verdad, primero, esta persona a tu vida? Joel, un ser increíble, que más adelante lo van a conocer, lo vamos a tener por aquí también en un podcast. Pero ¿de dónde vienes? Y ya esto sí es modelo
entrevista porque quiero que la gente te conozca. ¿De dónde viene y cómo comienza tu matrimonio? Bueno, pues la realidad es que Mayrin viene de una familia tradicional, ¿verdad? Donde hubo divorcio, donde hubo muchas situaciones difíciles en esa relación con mis padres. Y cuando en el momento que yo conocí a Joel fue en una despedida de año, en el año 2000, estábamos despidiendo en 1999 para entrar al año 2000. Wow. Ahí fue cuando yo conocí a Joel por primera vez. Desde ese momento comenzamos una conversación, ¿verdad? Yo nunca había tenido una relación de pareja que fuera de mucho tiempo ni nada por el estilo. Era una niña, tenía 16 años para aquel momento. Así que cuando esto ocurre, pues comenzamos, ¿verdad?, a tener ese espacio de conocernos y toda la cosa. Yo desconocía, ¿verdad?, en las situaciones que él se encontraba, porque, ¿verdad?, mucha gente me comentaba que él tenía problemas de adicciones, pero en aquel momento como jovencita y niña al fin, por decirlo así, la poca experiencia que tenía de relación de pareja, pues yo simplemente me enamoré y no veía lo malo que él podía tener. En ese momento, pues, todo fluía normal y él me trataba siempre con mucho respeto, con mucho cariño. Algo que yo, en el momento que ahora lo puedo pensar, puedo decir, yo carecí de mucho amor en cierto aspecto y él me lo comenzó a dar. Yo creo que eso fue algo que nos conectó muy rápido porque él siempre fue muy caballero conmigo. Un ser de muchos valores lindos, de una familia muy hermosa. Y pues nada, todas estas comenzamos a convivir cuando ya cumplimos 2 años de haber estado compartiendo como novios. Ahí quedó embarazada de Paola al mes de comenzar a convivir y en ese proceso fue que empecé a ver la realidad de lo que la gente en aquel momento me decía. Es decir, en el momento en el que ustedes estaban de novio y todo eso, en esos 2 años, tú nunca notaste. Pues tenía unos indicios, pero como no convivíamos juntos, pues él hacía sus cosas y yo no me enteraba. Claro. Así que yo no veía pues que había carencia de dinero, yo no veía ningún tipo de dificultad porque simplemente nos veíamos por ratitos, no era como que estar compartiendo tanto. Claro. Ya cuando comenzamos a convivir, que ya yo dependo de él, de estar ahí todo el tiempo, las 24 horas, 7 días a la semana, es que yo empiezo a ver cosas que me empezaron a dar alertas. En aquel momento pues no existía lo que hoy existe, que tú puedes ir a buscar a ChatGPT o ir a internet y buscar, pues estoy viendo tales síntomas, ¿qué puede ser? Pues simplemente yo vivía mi día a día. Pero ¿cuáles eran los síntomas que tú veías? Él empezó a que el dinero como que no daba. A irse los viernes y a veces llegaba el domingo y todavía no había llegado a casa. A tener como estos episodios de coraje sin yo saber por qué, comía mucho, poco control emocional en muchas ocasiones. Nunca me maltrató él nunca fue un hombre que me dio golpes ni nada por el estilo. Él era una persona que hacía lo que hacía, él llegaba y se acostaba a dormir. Sabes que él no tenía pleitos conmigo ni nada por el estilo. Pero sí fueron momentos en donde yo empecé a observar que no era el Joel que él me había vendido, esa figura que me iba a cuidar, que me iba a proteger, que me iba a hacer feliz. Empecé a carecer de eso. En ese momento yo estudiaba, mi papá se enfermó de cáncer, pasa a vivir conmigo porque en ese momento pues él vivía solo por la separación de mis padres. Mi hermana era más pequeña, estaba en la escuela todavía, yo dije, exacto, no lo voy a dejar en la calle, él necesita que él lo cuide. Aunque mi relación con él no era muy fructífera, pero pues Dios tiene un plan con cada cosa, así que él pasó a vivir conmigo. En eso estoy embarazada de Paula, como te dije, así que estaba estudiando mi bachillerato, estaba cuidando de mi papá con cáncer, cuidando de mi embarazo, más trabajando con la situación de Joel. Ahí entonces cuando empiezo, ¿verdad?, a buscar información con otras personas que me dicen es que Joel lo hemos visto, que está bebiendo en tales sitios, está con tales personas, esas personas consumen tales y tales sustancias. Pues ahí entonces yo empiezo a tener un poco más de malicia. Y ¿a qué le llamo malicia? Malicia es en el aspecto de ya no creer en todo lo que él me decía. Simplemente pues como que ir más allá. A veces él me decía, voy a salir a comprar leche para la nena. Leche era que no llegaba. La leche nunca llegaba, ni él tampoco, llegaba el otro día. Así que empecé a tener como que esas banderitas. Empecé a ocultar sus cosas.
Por ejemplo, los bolsillos de los pantalones, su carro, ahí encontré mucha evidencia de lo que ya la gente me venía diciendo. Así que ya pues eso se convirtió en una realidad que yo creía que no era cierto lo que la gente me decía, pero sí. Lo confronto, él acepta que sí hay una situación, me promete que va a cambiar, pero en todo el proceso era como unos meses bien, otros meses mal y así sucesivamente. Así estuvimos como año y medio en ese proceso. Hay una razón por la que estamos hablando de este tema y realmente no es el tema central. Pero la gente, si comenzamos hablando de cómo tú estás ahora y de lo que estás logrando, ni siquiera van a entender el contexto de por qué razón tienes total capacidad de estar haciendo lo que están haciendo todos ustedes. Creo que me da este sentimiento imaginarme el escenario. 18 años, primer embarazo, primer matrimonio, papá con cáncer, esposo con problemas de adicción. Correcto. ¿Qué eras tú en ese momento, 18 Wow. años? ¿Qué eras? Realmente, Porque había algo dentro de ti para tú poder salir de ahí. La gente me pregunta, Mayrin, ¿cómo lo hiciste? Y yo simplemente puedo decir que Dios a mí me dio una fortaleza que yo no sé, o sea, yo siempre he tenido una comunicación linda con Papá Dios. Y en mis momentos más duros, mi refugio siempre fue Él. Porque yo nunca tuve como amigas así cercanas que yo pudiera ir a contarles mis situaciones. La familia pues no lo veía como un recurso, porque obviamente ellos te van a hablar desde el amor y no van a ver el punto de vista de tú como mujer que tal vez quieres ayudar a tu pareja a levantarse. Tal vez me iban a decir, no, déjalo, tú sabes, yo siempre veía el potencial que él tenía, aunque él no lo veía. Y yo creía en él. Obviamente llegó un punto de mi vida donde emocionalmente me afectó y empecé a tener episodios de ataques de pánico. Tuve pensamientos de quitarme la vida en algún momento, que no los llevé a cabo obviamente, pero eran pensamientos locos que venían en momentos dados de desesperación. Por ejemplo, esos momentos en donde él se iba viernes y todavía era domingo y él no llegaba. Yo me montaba en el carro a buscarlo con mi barriga y yo no lo encontraba. O sea, eran momentos de yo decía, wow, estará vivo, estará preso, me lo mataron. Mil cosas pasaban por mi cabeza y tener a mi papá postrado en cama con esos dolores que ya le habían dicho, pues ya tienes metástasis, le damos 6 meses de vida. Y fue duro. Pero yo creo que la fe fue algo que a mí me ayudó demasiado. Y en aquel momento de niña yo le agradezco a mis padres porque dentro de lo difícil que fue mi niñez, ellos siempre me inculcaron valores cristianos de fe, de creer en un Dios, de recurrir a Él cuando me sentía sola. Y ese fue mi refugio realmente. ¿Y qué te puedo decir? Pasó todo eso, llega un momento en que digo, ya basta, me cansé, porque veía pues el mismo patrón, te prometo pero no cumplo. Entonces ya había una incongruencia que ya yo decía, pues entonces estoy luchando sola y él no quiere. Yo dije, bueno, si realmente él quiere un cambio, él tiene que demostrarlo y estando yo en el hogar no lo va a hacer. So recogí mis cosas y me fui con la nena. Me fui con la nena. Ya para ese momento mi papá ya había muerto, ya papi no estaba. ¿Qué edad tenías? Ay, Dios mío, más o menos fue año y medio, 2 años, como 21 por ahí, más o menos, 20 y medio o 21. En ese momento, pues, había hecho un stop en la universidad por todo lo que estaba pasando. Decidí, ¿verdad?, quedarme con la nena y como que empezar a descubrirme. Pero realmente él empezó a tomar acción. Él vio que ya yo no estaba en casa. Yo le dije, la nena es bien difícil que yo te la deje, de llevártela, porque las condiciones en las que tú estás, yo no voy a exponer a mi niña a un peligro y que pase cualquier cosa y la negligente aquí voy a ser yo. Así que si quieres ver la niña, tiene que ser acá, ratitos y ya. Y él no soportó eso. Él quería estar con ella todo el tiempo, quería disfrutar la etapa, él decía que nos amaba, pues entonces tuvo que buscar opciones. Así que él mismo empezó a buscar ayuda, fue a Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hizo para aquel momento un retiro de María Auxiliadora aquí en Orocovi. Yo empecé a ver cambios positivos en él.
Y empecé a ver que él ya lo estaba haciendo porque él quería, porque eso era algo que bien importante, que a toda persona que me escucha, cuando tú estás con una persona con adicciones, tú no puedes esperar tú cambiarlo. Wow. Jamás. Esto es un proceso que le toca a cada persona. Yo veo algo muy importante. Primero, tu amor propio y el amor hacia tu hija. Y aún así, la visión de lo que ese hombre se podía convertir. Porque ese stop fue simplemente a modo de escarmiento, por así decirlo. De o cambia. Y si para que cambie yo me tengo que ir, me voy a ir. Eso mismo. Sí, Pero fue también, ese impacto emocional que yo quise hacer en él, porque es como tú dices, yo sabía su grandeza y yo sabía de qué hogar mi esposo venía, porque Joel era un hombre de un hogar con padres, sus papás ya tienen 52 años de casado. Él era monaguillo de la iglesia, familia bien unida, bien amorosa. O sea, Joel era un ser humano tan especial, que lo es. Lo es. Exacto. Y yo siempre vi eso en él. Entonces, yo decía, contra esto me lo transforma. Si esto sale de él, Joel va a ser el mejor hombre del universo, el hombre que yo soñé. Sí. Pero dijiste un punto muy importante. Muchas veces creo que ahora mismo hay muchas mujeres que están en la situación de entender de que ellas son la salvadora de ese hombre. Negativo. ¿Tú crees que eso se debe más a una falta de amor propio o simplemente que no son conscientes de que realmente no somos el cambio directo de una persona? Puede ser falta de amor, claro, y también es la crianza, porque como te dije, dentro del patrón que yo viví de dificultades, ¿verdad?, con mis papás, siempre ellos me inculcaron a que yo tenía que cuidarme y que yo tenía, ¿verdad?, que siempre buscar lo mejor para mí. Y yo creo que hoy en día la carencia de mamá y papá en el hogar de brindarte valores, de inculcarte cosas positivas, a veces, igual que de hablar estos temas, hace que las mujeres pues vivan un patrón como que de carencia y eso es lo que me merezco. Y realmente no es así. Realmente cuando tú estás con una persona es para ser feliz. Y no es que esa persona te hace feliz, tú te haces feliz desde tu esencia, desde tu interior, pero esa persona te complementa y si no viene a complementarte, pues ¿qué suma tu vida? Nada. Si no suma nada, pues no compone nada. Pero como te dije, yo empecé a ver que él quiso hacer un cambio, porque él lo quiso. ¿Qué tiempo duró ese proceso de él de demostrarte ese cambio y cómo entonces tú vuelves? Realmente fueron meses. O sea, el impacto emocional de no tener la nena ni tenerme a mí en la casa fue como que, oye, tengo que hacer algo. O sea, que todo es una decisión. Exactamente. Y él fue muy radical. Joel siempre, fíjate, eso yo también puedo decir de Joel. Él es un hombre que cuando toma una decisión, porque así mismo hizo con el cigarrillo cuando convivíamos al inicio. Él me dijo un día, voy a dejar de fumar y dejó de fumar y no volvió a fumar, tú sabes. Y no había nadie que lo hiciera fumar. Y en el proceso, cuando él empezó a buscar ayuda, yo veía ese interés de él ir a las reuniones constantemente, de no faltar a ninguna, de estar en comunicación con las personas, ¿verdad?, que le daban en ese momento el apoyo, porque eran grupos de apoyo, ser vulnerable cuando tenía que serlo en el grupo de apoyo. Él me llevó a mí, porque en esos grupos tú puedes llevar a tu familiar, porque obviamente también hay otros grupos que le dan apoyo a las familias de las personas que tienen las adicciones, así que vivimos todo ese proceso. Y el ser radical de él fue algo que ha sido también un game changer en la relación, porque siempre fue de carácter fuerte en ese sentido. Y yo digo, wow, realmente la gente a veces dice, wow, no se puede salir de una adicción, pero él lo logró, así que se puede. ¿Pensaste en algún momento, como se trató de una transformación de meses, después que tú volviste con él, pensaste en algún momento que tuviste miedo de volver atrás? Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Claro que ¿Y qué tú hacías cuando te daban esos ataques? Constantemente. Realmente te puedo decir que viví muchos años en miedo, inclusive hasta hace poco. No. Yo cargué con eso. Wow. Porque, y eran inconscientemente esas cosas que estaban dentro de mí. Yo pensé que yo había perdonado porque obviamente yo busqué ayuda psicológica, yo fui a la iglesia, me dediqué a trabajar en retiros para jóvenes, para hombres, para mujeres y siempre estuve en constante crecimiento en el aspecto espiritual. Pero en el aspecto personal, Mayrin nunca se había dado esa oportunidad.
Cuando entonces ahora que cumplo mis 40 años, fue que entonces yo digo, wow, yo siento que he logrado tantas cosas, pero algo me falta. Porque obviamente ya pasaron todos estos años, Joel se recuperó, yo logré mi carrera, después hice la maestría, él me ayudó en el proceso, estuvo presente, ya mis nenes grandes lo logré, trabajé en lo que siempre quise, tuvimos la casa, llegó el carrito que yo quería, que lo pude... Azulito. Exacto, la Mini Cooper azulita, y yo decía, wow, tengo todo, pero siento que algo me falta. Y yo decía, la parte espiritual no es porque siempre estoy tan cerquita de Papito Dios, las metas que tenía las logré, profesionales, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, pero era yo. O sea, dentro de mí había muchas cosas que yo no había sanado y que yo pensaba que sí. Y estamos hablando de, básicamente, después de salir de una etapa de crisis. Exacto. 22 años, 20 y tantos años después es donde tú caes en cuenta de ese pensamiento. Correcto. ¿Qué encontraste? Empecé a observar que me sentía vacía en ciertos aspectos. Y a veces habían reacciones en mí, en circunstancias o momentos de mi vida, que yo decía, pero ¿por qué yo reacciono así? Y empecé a hacerme las preguntas correctas. ¿Por qué estás reaccionando de esta manera? Si has pasado tanto y lo has sobrellevado, o sea, ¿qué te lleva a accionar así? Cuando empecé a hacerme esas preguntas, empecé a descubrir que era mucho de mi pasado que estaba ahí, oculto. Y que yo lo había como que tapado, por decir así. Sí. Era como un mecanismo de defensa. Todo ahí. Está bien, está todo ahí, tranquilito. Porque tenían, después de todo ese tiempo, siguen juntos. Y hubo sus momentos, él tuvo su recaída, volvíamos otra vez. Okay. Pero en esa recaída yo me mantuve firme porque ya yo sabía que eso podía pasar. Okay. Porque en el proceso de grupos de apoyo nos dijeron, estas personas pueden llegar momentos en donde hayan recaídas. Y esos momentos no significa que ellos van a volver a estar en ese episodio toda la vida, sino pues que pueden ocurrir. No es que le pasa a todo el mundo, pero nos preparan como que puede pasar. Entonces, sí. Ustedes están juntos en esta etapa, me estoy como transportando en aquel momento. Y siguen siendo un matrimonio, pero ¿qué clase de matrimonio exactamente? ¿Cómo te podría llamar un matrimonio? Normal, como cualquier otro. Normal en lo que nosotros entendemos normal, o normal en lo que entienden ahí fuera que es lo normal. Que entiende la gente afuera. Que pelean, que tienen muchas diferencias constantemente, de que si algo no me va bien, pues me voy para mi casa con mi mamá, aquello es tuyo, esto es mío. Era esa dinámica. Sí, era esa dinámica. ¿Cuándo se solucionó eso? Porque yo veo una pareja muy diferente ahora. Pues te digo eso, cuando ambos comenzamos el crecimiento personal, que entramos, ¿verdad?, lo que fue la fórmula del éxito, la 4.0, ahí fue que nosotros empezamos a redescubrirnos. Algo que nosotros pensábamos que era normal, de discutir, que las parejas tienen sus problemas y que pues llegan etapas en la vida donde pueden haber dificultades y pues si aquel se fue para allá y yo para acá, eso va a pasar y vuelves otra vez. Esa armonía no existía. Esa armonía que hoy tenemos. ¿Y qué creencia tú tuviste que cambiar como mujer para tú ser hoy la Mayrin que eres? Porque estamos hablando de mucha historia. Tuve que soltar el control. Porque yo me acostumbré a tener el control de todo en mi casa. Recuerda que vengo de episodios donde Joel no sabía administrar el dinero, no tenía control emocional, en cuestión de educar a la niña pues se le hacía un poco complicado, porque obviamente no era ejemplo en ese momento para ella, asumo yo el rol completo de todo eso, yo pagaba las cuentas, a tal punto que el jefe me pagaba el dinero los viernes a mí. Pero tú dices, tuve que soltar el control, pero ¿cuál fue la razón por la que realmente tú entendiste que tenías que soltar el control? Porque llegó un punto en mi vida en donde yo me sentía agotada y al reconocer que yo no estaba viviendo mi feminidad, yo lo estaba afeminizando a él. Y ya él se comportaba como la persona que
estaba Exacto. tomando el control. Eso te iba a decir. Él llegó a un punto, obviamente estamos creciendo juntos, que eso es algo bien importante en una relación, porque si uno crece y el otro no, pues no hay break. ¿Sabes? Estás tú para un lado, yo para el otro y no hay unidad, hay desunión. ¿Y qué sucede? Como empezamos los dos a crecer juntos y a confrontarnos juntos, a recibir la misma información, fue como que en esto le he estado cagando mucho tiempo, ¿qué voy a hacer? Y cada uno empezó su proceso individual de sanación. Entonces yo empecé a observar que Joel era ya más seguro de sí mismo, que él ya tomaba decisiones drásticas que antes no se atrevía a tomar porque tenía muchos miedos ocultos. Y empecé a ver ese hombre que empezó a brillar. Se cuidaba más físicamente, su apariencia, la forma de hablar. Algo bien importante, el ambiente. Él empezó a cuidar su ambiente, con qué personas él se rodeaba. Él solamente quería estar con personas que pudieran aportar algo positivo a su vida, que lo elevaran, que lo levantaran, que le aportaran a su visión. Porque obviamente en aquel momento donde él estuvo donde estuvo, el ambiente fue una de las cosas que él pues lo llevó a donde lo llevó, porque eso nunca lo aprendió en su hogar. Y el yo empezar a ver ese Joel fortalecido, seguro de sí mismo, cuidándose en el aspecto físico, en la alimentación, leía, cosas que no hacía, ¿entiendes? Fue como que hay algo aquí pasando, o sea, él está aplicando lo que estamos aprendiendo y yo lo estaba aplicando, pero yo no podía decirle a él lo que tenía que hacer. Como empecé a ver eso, yo dije, bueno, yo creo que es momento porque ya él tenía esto ya casi levantado, el negocio, señaló para allá porque el taller está para allá. Sí, está para allá y grandísimo. Empecé a ver que todos los días se levantaba con ese ánimo de crecer, de ideas para el negocio y todas las cosas. Y obviamente él siempre me permitió a mí hacer todo lo que yo quisiera. Él siempre me apoyaba en todo. Mayrin, ¿quieres estudiar? Estudia. Lo último que estudié fue pet grooming. Monté mi negocio, me iba súper bien. Tenía perros toda la semana, estaba súper llena, ya era para coger gente que me ayudara. Pero en ese momento me lesioné un brazo, así que él ya estaba necesitando una secretaria en el taller y me dice, ma, ¿qué te parece si como estás así, ahora yo necesito a alguien que me aporte en el negocio, en la parte administrativa? ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué mejor que tú, que conoces y qué sé yo? Y pues ahí empezó todo. Pero la realidad es que llegó un punto en donde él empezó el negocio a producir, a cambiar todo. Empecé yo a ver un hombre más diferente todavía y ya me retiré de trabajar. Wow. Yo creo que muchas te pueden ver como, ay, qué afortunada, ay, qué bien la pasa, ay, ya es retirada. Sí. Pero realmente a veces cuando yo veo casos así, yo sé que se ha pagado un precio muy alto. Cuando yo veo una persona siendo libre, cuando yo veo una persona como ustedes, una pareja como ustedes, lo bien que se tratan, lo bien que se llevan. Yo he compartido con ustedes en varias ocasiones. Tuvimos una experiencia bellísima en Las Vegas. Sí. Y les agradezco por el tiempo que me dedicaron allá en Las Vegas. También aquí he venido para veces a su casa. Son una pareja excepcional. Pero muchas veces las personas no tienen ni idea del precio que se tiene que pagar o del camino que ha recorrido una persona para disfrutar hoy de lo que está disfrutando. Se ve sencillo y muchos quieren los resultados, pero no quieren el proceso. No quieren el proceso. Yo creo que muy pocas mujeres hubiesen hecho lo que tú hiciste. Y también, al igual que él, muy pocos hombres hubiesen hecho lo que él hizo. Sí. Es un trabajo de dos. Correcto. En uno mismo. No es como tú dijiste ahorita, yo no voy a cambiar a nadie, yo no voy a cambiar a ningún hombre por más buena mujer que yo sea. Es un trabajo mío hacia mí y del hombre Correcto. con él mismo. Individual. Es un trabajo individual y complementarse en pareja. Pero volviendo otra vez a la historia, Mayrin, de ya saber que ustedes tuvieron en crecimiento juntos y de cómo fue esa dinámica de soltar el control, y me gustó el contexto que diste exactamente de cómo pasaron las cosas, porque también es muy importante
qué te está demostrando el hombre para tú soltar el control. Definitivamente. Porque básicamente nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Definitivo. Y obviamente ni siquiera vale la pena preguntarnos qué hubiese pasado si él no hubiese tomado esas decisiones. Yo creo que no es relevante porque no fue eso lo que sucedió, porque hoy estamos aquí hablando de un tema más importante. Correcto. Que es la oportunidad que ahora ustedes le están brindando a parejas jóvenes de todas las edades. Sí. Porque hay muchos matrimonios de 20 y pico de años también que creen que ya es el final y la solución es separarse después de tantos años. Y hay otros que están comenzando y se están preguntando si realmente eso es lo que es un matrimonio. Correcto. Vamos a hablar entonces ahora ya conocemos el background. Ahora yo quiero saber cómo fue que nace esta idea de matrimonios en expansión. Porque una cosa es superar todos estos 20 y pico de años de historia, de este proceso que ya las personas conocen, que nos contaste. Pero luego decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay gente que necesitan guía, hay gente que necesitan escuchar nuestra historia. ¿Cómo es que nace esto? Bueno, Matrimonios en Expansión nace de un deseo genuino de Joel y mío, de poder bendecir a otros matrimonios con nuestra experiencia de vida, inspirarlos a que no importa lo que haya pasado, hay posibilidades de que un matrimonio sea armonioso y que tú puedas lograr todo lo que tú quieres en pareja. Pero cuando empezamos en esto del crecimiento personal fue como que un despertar de conciencia diferente. Porque sí teníamos la idea hace muchos años, pero por el miedo a que, no sé cómo hacerlo, pues nunca como que hicimos nada, se quedó en una idea. Cuando ya llegamos a la fórmula del éxito, que comenzamos a vivir todos esos temas y empezamos a escudriñar cuál es mi propósito de vida, ese propósito definido, que empezamos a escribir, da la casualidad que siempre hay que escribir tu guión de vida. Yo escribí mi guión y él escribió el suyo. Cuando en un momento dado nos sentamos a discutir nuestros guiones de vida, porque obviamente pues tiene que haber una visión en común, teníamos muchas cosas en común, de cosas que él soñaba hacer, que se sentía que tenía que hacer en propósito, y yo también. Y una de las cosas era impactar vidas y matrimonio. Así que entonces, en una clase que tuvimos con Pedro Velázquez y Hartman, en Más Allá de Tus Límites, estábamos en casa de Natacha y Willy, en Cuamo, visitándonos, asociándonos y qué sé yo. Ese día había clase y le preguntamos a Pedro, mira, estamos en casa de Willy y Natacha, ellos pueden estar con nosotros en la clase porque estamos con ellos. Sí, no hay problema, si están ahí es por un propósito. Pues resulta que en la clase estuvieron hablando de cómo tú tienes una cercanía con Dios y cómo ese propósito de tu vida se cumple. Así que recibimos una mentoría maravillosa. Joel hace una pregunta a Pedro y la contestación, ¿verdad?, a esa pregunta nos dio luz de que teníamos que empezar ya, con esa idea, concretizarla. Cuando, eso es Joel y yo, no habíamos escuchado a Natacha y Willy, ellos solamente estaban escuchando. Cuando termina la clase, que estamos así en una mesa sentados, ellos nos dicen, wow, es que en nuestro guión de vida también tenemos escrito que queremos impactar matrimonio. Nosotros dimos, pues, el momento. Una historia maravillosa también, Willy y Natacha. Sí, hermosa. Y de verdad que con ellos fue una conexión desde la primera vez que nos vimos en New Jersey, fue nuestro primer evento. Ay, yo los conocí en New Jersey. Pues allá fue el primer evento de Mujeres con Talita y el primer evento fuera de Puerto Rico de ambos. Ese fue su primer evento de todo, ellos no habían tenido fórmula ni nada. Sí, lo recuerdo. Sí, y fue bien interesante porque cuando estamos en esa conversación, que estamos hablando de nuestros guiones, de ese sentimiento, de ese propósito que Dios había puesto en nuestros corazones, vamos a unirnos. Ese mismo día salió nombre, ese mismo día salió visión, misión, propósito, todo. Y vamos a hacer un taller. Y desde ese momento empezamos a darle forma. Todo empezó con la idea de hacer un podcast, como que crear un podcast, que eso pues todavía está en el tintero para hacerlo. Debe ser.
Sí, queremos hacerlo. Lo necesitamos. Pero necesitamos clasecitas como para cómo se maneja, porque no sabemos ni abrir una cuenta de eso. Pero anyway, uno va aprendiendo en la marcha. La cuestión fue empezar. Sí, claro. Y empezamos con ese primer taller, fue el 25 de mayo de este año. Fueron 25 parejas a nivel de isla. Mucha gente se quedó afuera porque nos escribían, quiero estar, gente de Estados Unidos, de España que querían estar, pero obviamente están fuera, era presencial. Así que tomamos la decisión de escoger 25 porque queríamos algo bien close. El taller se llama Reconéctate, así que queríamos que fuera algo así, de conexión. Queríamos que fuera un ambiente de naturaleza, lo hicimos acá en Orocovi. Y de verdad que Papito Dios se manifestó, ¿sabes? Fue un impacto. Wow, fue una confirmación. Lo que más te marcó de ese proceso. Wow, ¿qué te puedo decir? Es que habían parejas allí que llevaban 10, 15 años, que llevaban tiempo que no se miraban ni a los ojos. O sea, ellos vivían en modo automático todos los días. Llegaban del trabajo, su rutina, al otro día me levanto, vuelvo otra vez, los fines de semana a hacer las cosas de la casa, y vivían en piloto automático, o sea, no estaban dándose ese espacio para reconectar entre parejas. En ese momento fue como que hicimos una dinámica para que ellos simplemente se tocaran, se miraran y tuvieran ese contacto físico, y eso fue maravilloso. O sea, eran lágrimas, la gente llorando, simplemente por algo tan sencillo como tocarse y conectarse entre uno al otro. Y el tú escuchar esos testimonios al final de ellos decir, wow, no me había sentido tan feliz de volver a ese momento cuando nos hicimos novios, de reencontrarnos nosotros, de tener este espacio, porque muchos decían, es que tenemos los nenes y nosotros ni salimos, todo es con ellos, no tienen espacio para ellos. Y de verdad que eso a mí me llenó de mucha alegría, el poder saber que ese día mucha gente se llevó algo bonito de ese retiro, y ahora mismo abrimos la comunidad a un grupo de WhatsApp. Constantemente estamos enviándole cositas, hacemos llamadas cada 2 semanas. La semana pasada tuvimos la primera reunión individual. Joel y Willy reunieron a los varones y Natasha y yo a las chicas, y fue un momento bien hermoso porque ellos nos decían, mira lo que los hombres nos decían, las mujeres siempre tienen su espacio para hablar y los hombres nunca tienen un lugar para conversar, y es cierto. Es cierto. Y de ahí entonces nace eso, y fue bien productivo, bien productivo. Si tú tuvieras que mencionar cuáles son básicamente, vamos a decir, tus 5 no negociables en tu matrimonio, lo que hace que tu matrimonio se mantenga así como esa mirada que ustedes tienen de novios después de 22 años de matrimonio. ¿Cuáles son tus no negociables o los no negociables de ambos? Sí. En el matrimonio. Los hemos hablado. Obviamente ya cuando tú empiezas a tener el crecimiento personal te haces más consciente de eso y lo hablas con tu pareja. Son cosas que en los matrimonios no se habla. O sea, es como que vivir el día a día ya, pero el tú conocer a fondo qué tu pareja quiere y qué tú quieres es bien importante. Y una de las cosas que nosotros establecimos como no negociables es el nunca irnos a la cama sin darnos un beso. Eso es algo tan sencillo como eso. El no irnos a la cama sin darnos un beso, al igual de que salir. Si por ejemplo Joel sale para el taller, aunque está detrás de casa, él me da un beso antes de irse. Eso es algo bien importante. Sí, conocer los 5 lenguajes del amor y ser bien intencionales con ellos. Porque no los conocíamos y yo no sabía cómo él quería ser amado. Y él no sabía cómo yo quería ser amada. Así que ser intencionales todos los días en que yo conocer cuáles son esos lenguajes de su amor y él los míos, fue algo maravilloso. Otro no negociable es el entrenar juntos. Eso ha sido algo que ha sido bien importante porque se ve sencillo, pero el entrenar juntos nos ha hecho conectar más. Aunque a veces él está haciendo su rutina allá y yo la mía, pero no sé, es como ese espacio en que nos divertimos, él me hace señas de allá, me tira besitos, Fíjense así. bien, mírenle la cara. Mayrin, echa para acá. Mírenle la cara a Mayrin. Mayrin, ¿cuántos años que tú tienes? 42. Mayrin, párate. Mira. Fíjate.
Mayrin, tú pareces una muchachita. Nos cuidamos. Bella, Dios te bendiga. Otra cosa es el dialogar siempre. Cosas que en el momento me hicieron sentir incómoda, yo poder tener la libertad de decírselo a él, al igual que él tener la libertad de decírmelo a mí. Esa comunicación efectiva bien importante. Llevo 4, ¿verdad? ¿O 5? 4. Ya, me falta uno. ¿Cuál es el otro? Se me olvidó. Olvidé el quinto. ¿Cuál es uno? Piensa en uno que yo lo puedo evitar. El leer juntos. El leer juntos. El de hacer esa mente maestra en las mañanas. Siempre es rutina. Llegamos de hacer ejercicio. Yo preparo las tacitas de café mientras él se baña, hago el desayuno y mientras hacemos comemos el desayuno y tomamos la tacita de café, entonces él lee una paginita de su libro, yo de la mía y compartimos entonces las experiencias. Ok, saliendo de esos 5 no negociables, ya que estás compartiendo la rutina que básicamente es uno de los no negociables, vamos a seguir cómo es el día, un día común, normal de Mayrin, para que se entienda básicamente de qué tú estás disfrutando en esta etapa de tu vida luego del proceso que ya nos contaste. Pues les cuento, yo me levanto temprano, a las 4:20 estoy de Confirmado, pie. Me levanto hoy bien temprano. Sí, me tomo mi vasito de agua con sal para hidratarme con esa agua de minerales, me voy al gimnasio en ayunas, hago mi entrenamiento, llego, como les dije, hacemos mente maestra, el cafecito, el desayuno con proteína, leemos, luego entonces ya Joel se va a su trabajo, nos damos ese besito antes de irse, aunque estamos cerquita, yo me doy mi bañito, ese es mi espacio para yo agradecer a Dios, mis afirmaciones, ese espacio de la agüita calientita en ese momento para mí es bien importante. Me hago mi facial por la mañana, ya entonces después me gusta hacer otra lectura adicional, poniendo musiquita suave, visualizando, me gusta visualizar mucho los lugares que quiero visitar, lo que son mis sueños, lo pongo siempre mucho en videos, imágenes, para recordármelo todo el tiempo, porque es algo que funciona, pues hay días que tengo que ir al beauty, hay días que voy y me hago las uñas, hay días que me reúno con chicas, ¿verdad?, que están en la misma sintonía que yo de crecimiento, nos asociamos, obviamente mi casa siempre me gusta tenerla bonita, olorosa, el ambiente adecuado para cuando él llegue, pues sea ese espacio de paz, que cuando él llegue del estrés de todo el día, pues él pueda sentir que está en su oasis también. Y me preparo todos los días para eso, para darle mi mejor versión a él cuando él llega a casa. Pero obviamente tengo mi espacio para mí. Colaboro también con él en el cuidado de sus papás, me voy con ellos, lo disfruto muchísimo. Ellos son otros papás para mí, así que los días que puedo, ¿verdad?, voy, les ayudo allá. Y soy libre bajo el liderazgo de mi esposo. Bajo un buen liderazgo. Sí, yo creo porque que es una persona digna de admirar, han construido un imperio. Tú eres parte fundamental también de esa construcción. Sí, yo creo que hay algo bien importante, Johnny, y es que cuando un hombre quiere liderar un hogar, tiene que hacerlo desde el amor. Porque Joel nunca me impuso nada. O sea, la gente piensa que yo ya no estoy trabajando porque Joel me dijo, no, te necesito en el negocio y tienes que estar ahí conmigo. No, él siempre me dio libertad de yo escoger. O sea, si yo quería seguir mi negocio, yo podía seguir mi negocio. Si quería hacer otra cosa, él estaba para apoyarme. Pero tuvimos ese diálogo y él me dijo, mami, tú mereces. Tú siéntete merecedora por lo mismo que tú decías. Sabes, tú me diste tanto y yo quiero compensarte eso. Wow. Y me dio hasta sentimiento, porque primero yo no me sentía merecedora de eso. Y era porque yo no había trabajado en mí. Y yo pensaba, pues, que en esas creencias limitantes que yo tenía, de que las cosas se ganan con esfuerzo. Y yo pensé que yo no había hecho un esfuerzo para eso. Y había pasado por mucho. Le diste mucho. Exacto. Y él hacerme consciente de eso y yo trabajar en mí y ambos estar creciendo en esto, entender que yo estoy aportando mucho más ahora que en aquel momento que yo trabajaba, que tal vez traía monetariamente dinero y aportaba muchísimo. Pero él me dice, Mayrin, es que ahora tú me aportas más.
porque yo necesito llegar a casa y tener una esposa hermosa, que se sienta brillante, que dé luz, que sea amor, que sea paz, y tú eres eso para mí. Que no ande con tanto Con rush. tanto estrés, tú siempre estabas antes estresada, peleando contigo misma, ¿sabes? Y yo verte ahora tan feliz, tan plena, tan serena, a mí me da serenidad y eso es lo que yo necesito. Y él me dice, ahora mismo estamos duplicando, triplicando lo que hacíamos cuando tú estabas trabajando, y es cierto. Sí, porque estamos hablando en lo económico, estamos hablando de un negocio que ha crecido en números gigantes en poco tiempo. Gracias a papá Dios. Y que ustedes no tienen que preocuparse de temas financieros como tal, así rush como apagando fuego. Exacto. Sino que tienen una libertad, tienen mucha facilidad de ahora mismo. Definitivo. Viven una vida maravillosa Gracias al esfuerzo que ambos han hecho. Definitivo. Es increíble. Yo, ya para culminar, para ir culminando con el podcast, quiero saber, y yo creo que la gente también, quiero saber qué es lo que nos espera en Matrimonios en Expansión ahora. Wow. ¿Qué viene? Wow. Tenemos muchas ideas de talleres que vamos a seguir haciendo. Queremos empezar a trabajar lo que es esa parte de sanar, porque nos hemos dado cuenta que los matrimonios hoy en día se juntan, pero empiezan a convivir desde la necesidad. Y la necesidad inconsciente. O sea, ellos vienen trayendo muchas cosas de su pasado que no se dan cuenta que las están trayendo a su matrimonio, que fue lo que nos pasó justo a nosotros. Entonces, el nosotros poder darle esa oportunidad de que se den cuenta, que sean conscientes de que hay algo que tengo que sanar para no traerlo a mi relación y que eso no quite la armonía entre tú y yo, pues es bien importante. Así que una parte fundamental es esa, el que ellos empiecen a sanar individualmente, que por eso es que ahora el 3 de agosto vamos a tener nuestro primer taller de parejas, pero los vamos a dividir. O sea, van a estar las mujeres aparte en su taller para mujeres y los hombres aparte en su taller para hombres, para trabajar ese proceso de sanar. De sanar, porque si tú no cambias, nada cambia. Así que eso es bien importante. Y ya teniendo eso de perspectiva, ¿verdad? Esa parte de reconectar, vamos a hacer el segundo taller de pareja ya como hicimos el primero, de reconectar como pareja. Y que conozcan, ¿verdad? Todo lo que conlleva el reconectar, técnicas y estrategias para que eso sea constante, no que se apague, como pasa con los matrimonios que empiezan, ¿verdad?, en una relación de novios, están un tiempo bien. El primer año, ¿qué pasó? Sí. Se olvidaron. Creo que mucho matrimonio entra en repetir ciertos patrones y en repetir también ciertas frases, como que, así es el matrimonio. Exacto. Vida de casado. Exacto. Esto es lo normal. Exacto, era lo que nos enseñaron. Sí. Porque, por ejemplo, hay una frase que le dicen a los hombres, como que cuando echan barriga, estás casado, ¿verdad? Te casaste. Y como que, hello, no, tenemos que mantenernos, tú sabes, ser saludables, Claro. crecer uno el otro en todos los aspectos, porque es éxito integral, es mental, físico y espiritual. Entonces, si esas 3 áreas no están bien, pues obviamente hay un revolú en tu vida. Tú dirías, y ahora sí, ya la debe finalizar, ¿tú dirías que actualmente hay más parejas buscando esa sanación que antes? Sí, yo entiendo que sí. Está habiendo un despertar. Por lo menos es lo que estamos viendo nosotros. Desde que abrimos la comunidad, es interesante cómo parejas, tanto jóvenes como adultas, se empiezan a acercar como que en esa búsqueda de. Y gente me ha escrito que jamás yo pensé, que tú los ves por ahí bien, pero tú dices, wow, me escribió, quiere decir que hay algo que le falta. Entonces te ven a ti como un referente y tú dices, wow, pues entonces realmente Dios me sigue confirmando que aquí es donde tengo que estar. Y yo creo que sí, yo estoy viendo muchas parejas jóvenes que quieren comenzar a tener un matrimonio bonito, o sea, un matrimonio armonioso. En la comunidad lo estamos viendo, pero son gente que tienen ese deseo genuino de crecer juntos. Y también estamos viendo mujeres que tal vez se han incluido en la comunidad solitas, pero con la esperanza de que su pareja, pues, según su cambio, ellos puedan también
ser atraídos hacia eso, así que tenemos una gran misión. Yo sé que sí, yo siempre voy a estar cerquita para seguir viendo todo lo que están haciendo y ser parte de eso. Te agradezco un montón tu historia. Yo Gracias sé a que básicamente no todo el mundo se atreve a contar su historia y de dónde viene, pero tú y yo sabemos que nuestra historia no es para nosotros, sino es para impactar la vida de la persona que nos están escuchando. Creo que es una parte muy importante. Hay mucha pareja ahí fuera que pueden necesitan contar historias de dónde estaban y dónde están ahora y pueden ser de inspiración para nuevas parejas. Así que yo creo que tienes un matrimonio no solamente hermoso, sino valiente. El contar estas cosas y de la manera que lo cuentas, hay una sanación muy, muy, muy profunda de ambos en ellas para de esto impactar la vida de todas las personas que llegan definitivamente a matrimonios en expansión. Y yo creo que eso es un punto importante, Joiny, porque el tú contar tu historia, la historia que sea, de la persona que sea, no es victimizarte, es tú entender que eso pasó con un propósito. Claro. Y cuando tú lo ves con esos lentes, esa perspectiva cambia y no lo ves ya desde el dolor, lo ves desde el aprendizaje y eso es hermoso. Es como decir, no es preguntarle a Dios ¿Por qué? Sino el para qué. 100% estoy de acuerdo. Definitivamente. Bueno, Todo Maylin, tiene una razón de ser. muchísimas gracias. Mira, casi que se me aguaron los ojos un par de veces. No, yo me quiero seguir hablando. Yo Esto también, se acabó. pero apagamos la cámara y hablamos Seguimos. tú y yo. Seguimos hablando tú y yo. Vamos a tener que hacer un parte 2. Sí, definitivamente. Me encantaría la parte 2 juntos. Excelente. Aunque yo tengo uno con Joel, pero lo de Joel es más empresarial ya que otra cosa. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco y valoro muchísimo tu amistad, tus consejos, esa forma que tienen ustedes tan acogedora, tan calurosa de recibirme siempre, de aportarme tanto siempre y de ver cosas en mí también. Son expertos en eso, de ver cosas buenas en mí y realmente pues proyectar esa energía tan bonita. Yo creo que siempre tú y yo siempre, Sí, ¿verdad? definitivo. Hemos conectado desde el momento en que nos conocimos. Ajá. Y yo creo que nosotros obviamente, como sabemos, atraemos lo que somos. Correcto. Y yo veo mucha luz en ustedes siempre desde el día 1. Y en ti. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu esfuerzo, tu valentía, tu vulnerabilidad. Y yo sé que la gente se va a llevar mucho valor. Ya les presenté a una gran amiga. ¿Qué más ustedes quieren de mí? Gracias por este espacio, de verdad. Significa demasiado. Bueno, mi gente, así llegamos a la parte final de este podcast maravilloso. Creo que es básicamente el primer podcast que le dedicamos al matrimonio y a una historia tan maravillosa como la de Joel y Mayrin. Yo tengo que cerrar diciendo de que esta persona que está hablando contigo en tiempos anteriores sí creía en el matrimonio y sí quería un matrimonio, pero por aprendizajes de pasados familiares no estaba dispuesta a ocupar o dar ese rol que sabemos nosotros ofrecer las mujeres, ni a recibir lo que estaba dispuesto a dar un hombre, un gran hombre, que realmente lidere una relación. Tenía muchas creencias encontradas. Yo misma me contradecía en absolutamente todo en cuanto a sí quiero un matrimonio, pero no estoy dispuesta a ser esta mujer o a hacer este tipo de cosas. Y realmente, igual gracias a haber encontrado la fórmula a Daniel, a Talita, a Daniel, a Elías, y tener este aprendizaje de cómo sí se puede vivir en armonía en un matrimonio, cómo sí se puede tener una relación con la llama encendida todo el tiempo. He aprendido muchísimo y he cambiado totalmente mi perspectiva de lo que realmente significa un matrimonio. Así que si yo pude hacerlo, y ahí está la evidencia, yo creo que tú vas a encontrar videos míos ahí en YouTube hablando sobre el tema muy diferente a lo que yo pienso hoy en día y lo que lidera mi vida en cuanto al matrimonio. Muy diferente, créeme. Creo que si yo
puede cambiar esa perspectiva y tú quieres cambiarla también, es solamente una decisión. Una decisión. Así que gracias por acompañarme en este podcast, por acompañar a Mayrin también. Para mí es un placer siempre llevar temas de conversación que aporten valor a la vida de cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo episodio con un nuevo tema. Así que bye bye.